invita a viajar por el maravilloso mundo de la actividad deportiva. Expreso del Deporte. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, gracias por la sintonía de Multimedios, el Expreso del Deporte. Vamos a hablar de motovelocidad este día aquí. Don Raúl Pacheco nos acompaña para tocar el tema de la actividad que tienen y hablar de esta apasionante actividad que es motovelocidad. Don Raúl, bienvenido a Multimedios, el Expreso del Deporte. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Piloto, es una actividad, estamos a la espera también del señor Argueda, ¿verdad? Es el presidente, que ya lo vamos a incorporar, mientras tanto avanzamos en el manejo de información. Es, me imagino, adrenalina pura, una moto y a esas velocidades. Totalmente, totalmente. Uno se tiene que preparar bastante. Es un deporte muy exigente, aunque mucha gente a veces cree que andar en motociclismo es solo dar gas, ¿verdad? No, totalmente lo contrario. Se requiere una condición física, preparación, hasta mental. Ya cuando uno llega a altas velocidades y en mejores tiempos, usted tiene que hasta pensar en dónde va a parpadear. Claro. Claro, me imagino eso. ¿Qué velocidades alcanzan, Raúl? Bueno, lo que da la máquina, es obvio, pero ¿cómo manejan, digamos, en una recta, qué velocidad levantan? Sí, el circuito de la Guásima, con la modificación que sufrió, actualmente es diferente y no es tan exigente en velocidad, sino más en técnica, ¿verdad? Tiene muchas curvas. Y en este momento podríamos decir que la recta, que es relativamente pequeña, puede alcanzar los 200 kilómetros pasados. Y tiene la frenada puede sufrir fuerza G de 1 G hasta 4.5 G en una frenada que sufre el cuerpo y toda la parte de la moto, ¿verdad? Es decir, que si yo peso 70 kilos a más de 200 kilómetros por hora, yo peso en ese momento más de 600 kilos. 600 kilos, que son la fuerza, ¿verdad? Exacto. Yo recuerdo, bueno, ahora llamado Parque Viva, el circuito de la Guásima, sufrió modificaciones en el sector de las S, que ¿cómo se conocían? Exacto, que antes existían, prácticamente eran como dos rectas y las S, todo eso se modificó por el anfiteatro. Y hicieron un circuito que relativamente es más pequeño y ahora es más técnico, ¿verdad? Tiene un poco más de curvas. Bueno, me imagino, ¿cómo toman las curvas? Obviamente, yo he visto la experiencia en ciclismo, el frenado antes de llegar a la curva. No frenan en la curva porque derrapa la máquina, ¿no? Correcto, ya aquí a estos niveles, bueno, lo interesante y lo bonito es que cada vez se está profesionalizando más el deporte. Ya no era como hace muchos años que hasta se corría en jeans y protectores, ¿no? Ya todo el mundo trae equipos de protección ya mucho más sofisticados. Yo este año voy a estrenar un sistema de airbag en el traje, que va a ser, yo creo que son de los primeros en Costa Rica que vamos a hacer esto, y la primera fecha, que es el 8 de marzo, se va a estrenar. Todo esto es por la seguridad, por el profesionalismo. Las motos ya no son las mismas motos que antes la gente llegaba a correr en la Guásima, después salía y yo iba a trabajar o se las llevaba. No, ya son equipadas solamente para esto y son profesionales, con software profesional, con equipos. Se está armando cada vez más este deporte, como lo decimos, mucho más profesional. ¿Cuántas marchas tiene una moto para la práctica de motovelocidad? Tiene 6 en mi categoría, que es 600. Ahora que llegue Leo les va a hablar de la 1000 también, que le compiten esa. En 600 y prácticamente las motos son como un auto Fórmula 1 en moto. Los cambios no se usan clutch, por decirlo así, y las motos normalmente tienen los cambios invertidos. Tiene varias particularidades, entre eso. ¿Qué significa invertido, perdón? Invertidos, que son al revés. Las marchas normalmente en una moto va primera abajo y las demás van subiendo, ¿verdad? Nosotros, como por las curvas no podemos meter el pie debajo de la moto y nosotros inclinamos mucho la moto. Claro, pegarían la punta. Pegaríamos exacto el pie, entonces se invierten para poder nada más como majar la palanca de cambios. Y nosotros podemos atacar o disparar en ese momento con la moto en curva, podemos hacer más cosas. Entonces se invierten los cambios, ya no se usan clutch ni para meter, eso se llama quick shifter, y ya ahora para compresionar, digámoslo así, se usa el autoblipper. Y
La indumentaria que utilizan, digamos, no es nada de seguro, es obvio, más a 200 kilómetros por hora. Pero, ¿en qué consiste la indumentaria? Usted me está hablando de aire que viene incorporado a lo moderno, que será la vestimenta. Correcto. Por lo menos la que usted va a usar, ¿verdad? Correcto. Ya se exige que todo sea certificado y tiene que estar para este deporte, como lo es empezando desde las botas, el traje, que es un mono completo, ¿verdad? Un traje completo de seguridad que tiene más seguridad pasiva, y ahora estamos empezando con la seguridad electrónica o la seguridad activa, que ya van a ser los sistemas de airbag que vienen integrados en el traje y que ni siquiera es, la activación no es mecánica, son algoritmos electrónicos. Fascinante, solo imaginarlos, verlos ahí. Estamos observando las imágenes. Se incorpora don Leo Arguedas para acompañarnos en esta entrevista aquí en Multimedios con el Expreso del Deporte y hablar de esta disciplina, el motociclismo de velocidad. Bienvenido, Leo, y un placer saludarle y tenerle en Multimedios. Un gusto estar aquí, don Luis. La verdad, muchas gracias por la oportunidad. Se ha venido trabajando bastante fuerte con lo del campeonato, desde que ya lo retomamos el año pasado. Este año viene muchísimo más empacado de cosas. Tenemos más categorías, tenemos obviamente cosas diferentes en el campeonato que aún lo hace más importante. Ya prácticamente estamos llegando a un campeonato que va a ser el más importante de toda la región de Centroamérica. Tenemos una categoría como Supermoto, que es la segunda en Latinoamérica en tenerla, porque eso existe mucho en Estados Unidos y en Europa, que es una categoría que utiliza un sector de tierra con rampas como de motocross, y obviamente la otra parte que es de asfalto, como la pista, ¿verdad? Y es algo que solo se ha logrado en Latinoamérica en dos países, que es en Argentina y en Costa Rica, y ya ahora ya todo lo tenemos listo para empezar este 8 de marzo. ¿Cuántos pilotos hay? ¿Tienen, digamos, un listado, un control de cuántos pilotos hay de motovelocidad en el país? Sí, por supuesto. De hecho, solo el año pasado tuvimos una cantidad de pilotos que fueron 250 durante las 5 fechas. Siempre tuvimos una afluencia más o menos de 130, 140 pilotos por fecha, pero los cuales algunos por diferentes circunstancias no podían seguir, o se les dañaba la moto. Hay que ver que esto es un deporte un poco caro, ¿verdad? A veces un desliz de esos sale bastante costoso. Recuperarse de eso, entonces habían pilotos que tal vez no le pasó algo en la primera fecha y aparecían hasta en la tercera o cuarta. Y obviamente mucha gente que quería vivir la experiencia de estar participando de un campeonato nacional de motovelocidad, porque esto es un campeonato de motovelocidad nacional avalado por FIM Latinoamérica. Es como hablar que el fútbol de Costa Rica se ha avalado por la FIFA, ¿verdad? Claro. ¿Un piloto puede participar en varias categorías? Sí, claro, eso es permitido. Uno participa hasta donde la bolsa le dé, ¿verdad? Voy con esta otra moto. Y el aire. Exactamente. Hay pilotos que participaron en 3 categorías. Y de hecho, uno de esos fue Jürgen Campos. Él participó en 3 categorías y de las 3, 2 las ganó y una quedó de segundo, tercero, algo así fue. Entonces hay que tanto tener el bolsillo preparado como la condición física para poder participar en esto. Claro. Es obvio la pregunta que voy a hacer, pero tal vez sea importante para nuestra teleaudiencia. El control de la capacidad de las máquinas, digamos, es obvio que lo llevan a cabo, la probable modificación que se haya dado alterando la real capacidad, la potencia de la máquina. Sí, en realidad las motos, el motor tiene que correr stock, como viene de fábrica. Stock. Lo que se permite son cambios en frenos, en líneas, en la computadora, más en el tema de electrónica, porque ahora con la tecnología hemos avanzado y es mejor y es hasta más seguro desarrollar o profesionalizarse con la parte electrónica. Frenos, suspensión, son temas también de seguridad y prácticamente la moto lo que viene por fábrica es limitada. Los motores vienen más limitados y aquí pues le quitamos esas limitaciones y corremos con el motor stock, pero sin limitaciones, con electrónica y todo lo que se puede en seguridad. Escuchaba en automovilismo torque. ¿Es igual? ¿Se habla de torque, de la capacidad de salida, digamos, de una moto? Sí, ¿verdad? En realidad... Sí, de hecho, existen diferentes mapas
de conducción, digamos, de entrega de potencia y torque, dependiendo en la pista que usted vaya a correr. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos una pista como la Parque Viva que es un poco corta. Hay sectores donde usted tiene que bajar mucho la velocidad y de repente acelerar con todo. En ese tipo de pistas se necesita mucho torque para que la moto salga más rápido. Hay pistas que tienen rectas mucho más largas y ahí se utiliza un despliegue mayor de potencia. Entonces se quita un poco de torque y se mete más potencia porque la ley es casi que básica. Usted mete más potencia pero castiga el torque. Usted mete más torque pero castiga la potencia. Entonces hay que saber llegar a la fórmula mágica para poder tener la moto a punto y eso solo se hace practicando y haciendo pruebas en pista, que es donde todo se hace, ¿verdad? Raúl, me imagino, la adrenalina a tope, como hablábamos al principio de la entrevista, en una curva con un rival a la par. Las condiciones son totalmente complicadas. Te las complica la curva y te las complica la proximidad del rival, ¿no? Correcto, ahí uno tiene que analizar muchas cosas. Puede ser, digamos, cuando yo toco la rodilla en la curva, yo ya sé el grado de inclinación que tengo de llantas. También uno tiene que jugar con el desgaste de las llantas y hasta el calentamiento que estás teniendo en los frenos. Entonces, si yo voy contra un rival, tengo que analizar si saco más el cuerpo y cambio la línea para hacer una línea diferente a la persona que tengo adelante, para ver si lo voy a atacar y si tengo las llantas suficientes y la condición para tratar de irme en ese momento hacia adentro y ver si mi rival que está adelante se va un poco por fuera para yo meter la moto en lo que llamamos lo más cerca del apex, para tener una salida, tratar de salir primero. De ahí se usan muchas estrategias, ¿verdad? Desde posición de cuerpo, desde la moto. Ahora las motos podrían hasta cambiar los mapas en caliente. Se podrían usar muchas estrategias diferentes. Y la condición física que uno pueda tener para soportar eso, porque en realidad es bien agotador. ¿Cuánta presión se le incorpora a las llantas? Depende obviamente del tipo de neumático y el tipo de moto también, ¿verdad? Pero, ¿qué promedio tiene? ¿Cuántas atmósferas o cuántas libras? De hecho, eso va a depender mucho del compuesto de neumático que usted vaya a usar, porque hay compuestos que son más suaves, otros son más duros, otros son medios. Y depende también del bolsillo de las personas. Por lo general, uno trataría de estar corriendo con un compuesto más suave, pero el compuesto más suave se va más rápido. Obviamente las carreras aquí son de 20, 25 minutos, en la cual una llanta de compuesto suave lo aguanta. Si lo hiciéramos un poco más extendida, ya tal vez habría que pensar en un medio, pero lo que pasa es que la gente a veces compra un medio para poder correr con esa misma llanta la próxima carrera. Entonces, por eso está en el bolsillo guante. Claro, estirar la cobija. Estirar la cobija. De que en cierta manera el manejo que tenemos aquí los pilotos en Costa Rica todavía da para poder seguir utilizando las llantas un rato más, por el hecho de que no hay que tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Aquí estamos creciendo mucho a nivel de motociclismo, pero para llegar a un nivel élite, ¿verdad? Que ya estaríamos hablando de un World Superbike o un MotoGP. Bueno, estamos hablando de algo ya, de un escalafón demasiado alto. Poner a un piloto de esos aquí a correr contra nosotros, sería una diferencia abismal. Y ellos se ocuparían, por ejemplo, sacarle todo el provecho a una llanta que prácticamente la utilizan y ya no sirve para nada. En cambio, como uno no maneja de esa manera o de una forma tan agresiva, uno la puede utilizar un poquito más. Pero sí, hay que probar mucho lo que es la temperatura del día, del ambiente y de la pista, porque el ambiente a veces puede estar un poco húmedo y la pista puede estar un poco más caliente, depende cómo absorba el calor, depende de todo eso. Usted tiene que hacer unas pruebas, revisar la presión en caliente, tanto en frío y en caliente, y ahí determinar, según la tabla del fabricante, cuánto es lo que usted tiene que estar, porque si está muy caliente, la presión se va para arriba, si está muy frío, la presión se va para abajo. Entonces de ahí es donde usted tiene que empezar a probar eso y empezar a meter más presión, porque la llanta puede empezar a resbalar o puede ser que no caliente tan óptimamente y eso se puede producir un accidente. Entonces hay que estar muy pilas, como dicen, con esos detalles, porque eso hace la diferencia y son detalles que no se pueden pasar por alto. Que no es... empieza en el 6, ¿verdad? Me estaba encontrando el 6 es la clasificación. Sí. Clasificación y luego...
Voy a esto. ¿Qué pasa en el momento en que les sorprende la lluvia en la competencia? Empiezan con sol, muy bonito todo, y de repente una garúa, por ejemplo. ¿En qué condiciones se lleva a cabo a partir de ese momento de la competencia? De hecho, este año el año pasado pasó algo similar. Obviamente lo que nosotros tratamos de hacer es subirle a la lluvia hasta donde se pueda. Por eso el calendario de este año es tratando de que sean en las épocas del año donde menos llueve, pero ya vimos que en enero llovió. Sí. Entonces ya a veces no se sabe, pero igual las carreras se corren con lluvia o sin lluvia. El año pasado nos pasó de que iba a empezar un hit y cayó una garúa. Entonces ahí usted tiene que tomar la decisión si es algo con llantas para lluvia o llantas para seco. Obviamente muy pocos tienen llantas para lluvia y eso limita un poco la carrera, pero de alguna u otra forma la gente tiene que estar preparada. Se puede igual escoger llantas de un uso mixto, que tenga surcos o algo así, que son llamas de carretera, pero apostando a las inclemencias del clima, ¿verdad? Eso es una apuesta que a veces uno la gana, a veces uno la pierde, pero como aquí tratamos de que sea siempre en seco, por lo general la gente siempre apuesta por el seco, pero esa vez los agarró sorpresa y todos tuvieron que salir con la garúa y con llantas en seco. Por dicha, a los 5 vueltas dejó de garuar y se secó en un segundo la pista. Entonces, la apuesta, por decir, la ganaron todos, ¿verdad? En el sentido de que se la jugaron y al final no cayó más lluvia y pudieron seguir corriendo. Raúl, nos hablaba de que aquí no hay lugar casi que a parpadear, ¿verdad? Hay que es tensión total y aparte de eso, no es hacer fuerza, pero sostener la musculatura de manera que vas enfrentando las curvas, la aceleración y demás. Y debe haber una fatiga a nivel de cuello general, me explico. Hay que hacer muchos gimnasios, supongo. Sí. Aquí el gimnasio no es algo para ganar musculatura, porque al final si ganas musculatura, ganas peso. Ya no le cabe el traje ni el casco. Sí, y aquí ya vimos que 1 kilo a 200 kilómetros por hora es más potencia que tenés que utilizar para llevar ese peso. Y segundo, tenés que utilizar ese peso para frenarlo también, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio. Normalmente no se deberían hacer los pilotos así súper musculosos. Es solo tener la fuerza suficiente para la resistencia. Y sí se necesita prepararse, tener elasticidad, porque prácticamente hacemos torsión del cuerpo y del torso, ¿verdad? Las ingles y el pie tienen que abrirse mucho y tener que estar con movimientos muy rápidos en poca distancia, ¿verdad? Después de la curva 6, hacer la 7 y la 8 es un trayecto muy pequeño y tienes que hacer 2 curvas totalmente la moto acostada de un lado y después del otro, ¿verdad? Porque es también la que nosotros llamamos más peligroso porque tiene un muro de frente. Entonces, si te equivocas ahí, es el que más le tenemos miedo, ¿verdad? Muro solo el del perfil de llamado, redes sociales. Es llamado el muro del lamento. Mucha gente se va y pega contra la pared. Entonces, se les despedaza la moto y muchos se han pegado un buen golpe también contra la pared. Claro. Obviamente ya hay protecciones ahí, todo para que no pase más eso. Pero hay algunos que nos duele más la moto que otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es un punto en el que hay que pensar siempre que se pasa por esa zona. El riesgo es obvio. Si es alto en ciclismo, es a 200 kilómetros hablábamos. Las curvas en promedio más o menos, ¿qué velocidades llegan a manejar? Sí, va a depender de la categoría, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros en 600 el promedio podría rondar algunas curvas entre 80, la más rápida tal vez la 5, que podemos superar más de 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Oiga, una curva. Pero en 1000 puede ser diferente, igual las que estamos viendo ahí son totalmente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, la curva Toyota, que es la que todo el mundo conoce aquí, existe la Guasima desde hace muchos años. Y es una curva que se agarra entre 120 y 130 kilómetros por hora. Y tiene unos bumps ahí, unas pelotitas, entonces también lo desacomoda un poco a uno y ahí uno va pensando, pero ya es una curva que es bastante rápida y que ya se conoce porque es como comer eso todos los días, ¿verdad? Claro. Entonces ya es algo a lo que uno ya sabe a lo que va y se lo conoce bien. Es una modalidad, un deporte difícil, una modalidad difícil, ¿verdad? Están conscientes en todo momento desde que salen de la casa lo que puede pasar, ¿verdad? De hecho que sí,
de toda persona que se mete en estos motociclismos sabe que uno está corriendo un riesgo, ¿verdad? Sí, claro. Y que en cualquier momento puede llegar a pasar un desliz que nadie se lo está esperando. Obviamente usted lo único que quiere es disfrutar, vivir la adrenalina, competir, pero de nadie está exento a que pase algo, tanto como un error mecánico como un error de concentración que puede llegar y costarle caro a alguien. El año pasado tuvimos varios acontecimientos de ese tipo, tanto de que no pusieron atención en algo mecánico, como también desconcentraciones de que se quedaron viendo un pajarito que iba pasando por ahí y no vieron la curva y ya era muy tarde para dar la curva y se fueron contra una pared. Entonces hay que llegar muy bien, tanto mentalmente, físicamente y obviamente llevar la moto lo más óptimo que se pueda porque es la herramienta con la que uno va a ir a trabajar y tiene que estar perfecta para que no llegue a pasar nada. Sí, cuando hago referencia a esos aspectos, obviamente no es meterle miedo a nadie, a la gente, Sí, no. menos a ustedes, sino que digo, bueno, están jugando todos jugamos con la vida, como peatones, nos agarra un carro, puede pasar cualquier cosa, un rayo, estoy poniendo ejemplos tan solo. La gasolina, ¿es la gasolina normal la que utilizan para la competencia? Por lo menos yo sí, y muchos pilotos usamos gasolina súper de la bomba antes de llegar de la Guásima. Pero sí está permitido utilizar gasolinas especiales como la BP. La de avión, por ejemplo, ¿funcionaría, serviría o No, se llama de avión no. por el octanaje? Digamos que eso es un mito que existe aquí en Costa Rica con la gasolina de avión, porque la gente piensa que es la gasolina que le echan al avión, pero en realidad no es eso, digamos, es una gasolina que se consigue, que se echa realmente para competir. Yo sé que por ahí andan pensando en la gasolina de avión, en una azul que venden por ahí, pero en realidad no es esa. La gasolina, digamos, BP o la gasolina Racing sirve prácticamente solo si usted tiene un mapa hecho para ese tipo de gasolina. Lamentablemente hay mucha gente que no, obviamente que el olor de la gasolina es diferente y forma un factor psicológico sobre las personas que uno dice, sí, ahora sí. Voy volando. Voy volando, exactamente. En avión. ¿A qué le llaman mapa? Perdone tanta ignorancia. El mapa son, todas las computadoras de los motores tienen un mapa de comportamiento en el cual electrónicamente la computadora le dice cuándo meter gasolina, cuándo obviamente el encendido, la chispa, los desfases de las válvulas, todo eso. O sea, todo eso es un conjunto de situaciones que se dan en el motor que van enlazados diferentemente dependiendo de la pista, dependiendo de la conducción y dependiendo del gusto del piloto, para que así despliegue la potencia del motor. Por eso le decía ahora que hay mapas para pistas cortas, pistas más largas, y para cuando usted hace un mapa, obviamente usted, por ejemplo, un dato técnico, usted adelanta el encendido del motor. Si usted anda una gasolina muy mala, eso le va a producir un cacareo, como se dice, o una detonación antes de tiempo, y eso hace que el motor empiece a esos bombetazos que a veces tiran por ahí. Tartamudeando, por Exactamente. una expresión. Entonces, esa gasolina especial Racing que existe hace que, ahora que usted lo comentó, que el octanaje haga que el cilindro y la explosión sea un poco más fría y no detone antes de tiempo. Entonces, eso hace que todo suceda antes en el motor y él pueda soltar un poco más de potencia y un poco más de torque. Esa información es obvio. Ese mapa lo ves antes de empezar la actividad. Ya montado en la moto es competir. No hay lugar a tirar una mirada, digamos, al menos superficial sobre la información, ¿no? Sí, claro. Te montas en la moto con el contenido en la cabeza ya, lo que viste en la computadora. Sí, de hecho, bueno, uno lo puede hacer por medio de un dinamómetro para empezar a ver más o menos qué despliegues de potencia entregan los mapas y cómo hacer la curva de potencia más limpia posible, ¿verdad? Por eso le comentaba, imagínense una curva exponencial que de repente empieza a tener detonaciones y no la hace limpia, sino que la va haciendo muy desordenada. Lo que se busca es que sea lo más limpia posible. Después de eso, usted se tiene que ir a la pista y obviamente hay unos que tenemos eso, otros no. Tiene que tener un dispositivo para ver la telemetría de cómo se está manejando. Cuánto está metiendo el gas antes, después de salir de una curva, cuánto está frenando, cómo se comporta la moto, se le hace huecos, porque todo eso lo mide en la telemetría por medio de un dispositivo que se pone por medio de la fuerza G. Entonces todos esos movimientos que van pasando en la conducción que uno va teniendo, le explica qué es lo que uno está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal.
Pero bueno, la pregunta es dónde está el piloto. Es obvio, la habilidad para manejar, ¿verdad? Yo tuve una experiencia en Atlanta, montado en un vehículo, ¿verdad? A 300 kilómetros por hora. Oiga, en las curvas sentía que la cara se me desprendía, que iba, no sé si esa sensación con el casco la experimentan ustedes. Bueno, están acostumbrados ya como los astronautas, por decir algo. Pero yo esa vez sentía que me quedaba sin cara, que la cara iba pegando contra las mallas, así en automóvil y en moto ni... Ustedes lo saben, yo no. Sí, la ventaja que tenemos en motos es que nosotros, al estar totalmente expuesto, ¿verdad? Y tener el movimiento, podemos hacer un movimiento más natural a la curva. Cuando vas en un carro vas totalmente erguido, ¿verdad? Y tenés que ir más contra las fuerzas, ¿verdad? Aquí no, aquí nosotros vamos a favor. Pero sí, en realidad lo sentimos mucho en las frenadas, ¿verdad? Como explicábamos ahora, sentir una frenada a esas velocidades y sentir esa fuerza G que hay que llegar hasta un punto de frenado para poder tirar la moto y tener las curvas, sí requiere toda una preparación para hacerlo y soportarlo. Vamos a volver en breve, estamos hablando, como bien escuchan y están observando, de moto velocidad. Son las 12:26, en breve estamos de vuelta. Expreso del Deporte.